Recuerdo perfectamente la mañana en que todo cambió. Me levanté de la cama como cada día, con ese dolor familiar que se había vuelto parte de mí. Pero esa vez fue distinto. No era solo molestia, era una sensación de rigidez y debilidad en las piernas que me hizo tambalear. Sentí que no podía dar ni 2 pasos sin agarrarme de algo. Ahí supe que algo estaba muy mal. Durante meses, cada movimiento era una batalla. Subir escaleras me dejaba sin aliento. Caminar por la calle se volvió un desafío. A veces, al cruzar la puerta de casa, tenía que quedarme parado un momento, dándole tiempo a mis piernas para responder. Lo que antes era simple, ahora era una lucha diaria. Y con eso llegó algo peor que el dolor, la dependencia. Tener que pedir ayuda para moverte, para alcanzar cosas, para simplemente vivir. Es una de las cosas más difíciles de aceptar cuando has sido una persona activa toda tu vida. Me sentía frustrado, impotente. Cada día me parecía más a una sombra del hombre que fui. Probé de todo: médicos, análisis, cremas, pastillas, masajes. Algunos tratamientos aliviaban un poco el malestar, pero ninguno resolvía el problema de raíz. Todos me decían lo mismo: es la edad. Como si a cierta edad uno tuviera que resignarse a vivir con dolor. Hasta que un día, por pura casualidad, escuché hablar de una vitamina. Una que nunca me habían mencionado, ni en las consultas, ni en los análisis. No le di importancia al principio, pero algo dentro de mí me dijo que valía la pena intentarlo. Total, ya había probado todo lo demás. Hoy, camino sin dolor, me muevo con libertad, y más importante aún, recuperé algo que creía perdido: la confianza en mi propio cuerpo. Por eso quiero contarte mi historia. No porque tenga la solución mágica, sino porque quizás, como yo, tú también estés buscando una salida, una esperanza, una forma de volver a moverte sin miedo, sin dolor y sin depender de nadie. ¿Tú también has sentido debilidad en las piernas? ¿Cuántos años tienes y desde dónde estás viendo este video? Me encantaría leerte en los comentarios. No fue de un día para otro, pero tampoco tardó años. El deterioro llegó como una brisa fría, suave al principio, pero constante. Un día noté que me tomaba más tiempo levantarme de la silla. Otro día, que caminaba más lento. Al principio lo justifiqué con el clima, el cansancio o un mal sueño. Pero pronto ya no había excusas. Empezaron los calambres nocturnos, esos que te despiertan en mitad de la noche y te dejan sin aliento. Después, la inseguridad al pisar. Iba caminando por la calle y de repente sentía que mi pierna temblaba o que mi tobillo no respondía, como si mi cuerpo ya no estuviera del todo bajo mi control. El miedo llegó sin avisar. Miedo a tropezar, a caer, a no poder levantarme. Caminaba siempre mirando al suelo, buscando grietas, desniveles, cualquier cosa que pudiera hacerme perder el equilibrio. Y aún así, tropecé más de una vez. Una caída, por leve que sea, te cambia. No solo te duele el cuerpo, te duele el orgullo, la independencia, la confianza. Recuerdo una tarde en particular. Estaba en la plaza, intentando caminar un poco, cuando me sentí tan débil que tuve que sentarme en un banco y esperar. No podía volver a casa solo. Llamé a mi nieta para que me viniera a buscar. Cuando llegó, me ayudó a ponerme de pie. Me dolió más su mirada preocupada que el dolor en las piernas. Sentí vergüenza. No por ella, que me quiere, sino por mí, por haber llegado a ese punto. Y es que caminar, lo que fue durante toda mi vida una fuente de placer, de libertad, de reflexión, se convirtió en una obligación. Ya no salía a pasear. Salía porque tenía que hacerlo. A veces, solo para ir a la farmacia o a la tienda. Y cada vez que lo hacía, era con el pensamiento fijo en cómo volver sin que me pase nada. Antes caminaba para pensar, para respirar, para ver la vida. Iba al parque, al centro, a cualquier lugar. Disfrutaba de ver gente, de sentir el aire en la cara, de mover el cuerpo. Ahora caminaba encorvado, tenso, contando los pasos, vigilando los dolores. Lo que antes era libertad,
se volvió una cárcel invisible. Y no es solo físico. El dolor en las piernas arrastra emociones, frustración, tristeza, cansancio mental. Sentía que me estaba apagando, que me volvía más viejo con cada paso que daba, como si en lugar de vivir mis 80 años, los estuviera soportando. Sé que no soy el único. He visto a amigos pasar por lo mismo, algunos con bastón, otros con andador, otros que ya no salen de casa. Y todos dicen lo mismo. No es la edad, es el cuerpo que ya no responde. Pero algo dentro de mí se resistía a rendirse. No podía aceptar que caminar, algo tan básico, fuera ahora un sufrimiento diario. Tenía que haber una forma de mejorar, no para correr una maratón, sino para recuperar lo más importante, mi autonomía. Ese fue el punto en el que entendí que no podía quedarme esperando a que el cuerpo decidiera por mí. Tenía que hacer algo. Y aunque en ese momento no lo sabía, esa decisión me llevaría a descubrir una pequeña clave que cambiaría todo. Cuando uno empieza a sentir que las piernas ya no responden como antes, lo primero que piensa es que es normal, que es la edad. Pero, ¿por qué son precisamente las piernas las que fallan primero? ¿Por qué no los brazos, los ojos, la espalda? Yo también me lo pregunté, y en ese momento empecé a buscar respuestas. Lo que descubrí me sorprendió. Resulta que las piernas, al ser los músculos más grandes del cuerpo, son también los que más rápido pierden fuerza cuando no se usan lo suficiente. Y sí, con los años, eso se acelera. A los 60 o 70 años, empezamos a perder masa muscular casi sin darnos cuenta. Lo llaman sarcopenia, pero no hace falta saber el nombre. Lo que importa es lo que sentimos: debilidad, temblores, cansancio al caminar. Y no es solo la edad. Hay muchos factores que van debilitando las piernas poco a poco. El primero es la falta de uso. Cuando dejamos de caminar largas distancias, cuando pasamos más tiempo sentados, cuando evitamos escaleras o cuestas, nuestros músculos se van apagando. Y no porque estemos enfermos, sino porque ya no les damos trabajo. La segunda causa es la mala circulación. A medida que envejecemos, la sangre no fluye con la misma fuerza hacia las extremidades. Eso provoca pesadez, calambres, sensación de hormigueo. A veces pensamos que es solo cansancio, pero en realidad es el cuerpo pidiendo auxilio. Las piernas necesitan oxígeno, y si la sangre no llega bien, todo el sistema empieza a fallar. Luego está la alimentación. En mi generación nunca se hablaba de proteínas, de vitaminas, de nutrientes. Comíamos lo que había, y punto. Pero hoy sabemos que una mala dieta puede dejar al cuerpo sin los elementos que necesita para mantenerse fuerte. Si no consumimos lo suficiente de ciertos minerales como el magnesio o el potasio, o si nos falta vitamina D, las piernas se resienten. Y ojo con algo tan simple como el agua. Muchas personas mayores no beben lo suficiente. Creen que con un vaso al día es suficiente, pero no lo es. La deshidratación hace que los músculos funcionen peor, que se vuelvan rígidos y que aparezcan esos dolores punzantes que tanto nos limitan. Algo tan básico como beber agua puede marcar la diferencia. También hay un detalle que nadie te dice. El cuerpo no avisa con fuerza. Las señales son sutiles. Un pequeño dolor aquí, una pérdida de equilibrio allá. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no puedes caminar más de 10 minutos sin sentir que las piernas te fallan. Y en ese punto, muchos simplemente se rinden. En mi caso, yo pensaba que era normal, que me estaba volviendo viejo y punto. Pero luego hablé con un fisioterapeuta que me lo dijo claro. Tus piernas no están viejas, están desatendidas. Esa frase me golpeó. Tenía razón. Durante años me ocupé de todo menos de ellas. En mi generación, nadie hablaba de cuidar las piernas. Nos enseñaban a trabajar duro, a ser fuertes, a no quejarnos. Pero nunca nos dijeron que los músculos se pueden alimentar, ejercitar, recuperar, incluso después de los 70, de los 80 o más allá. Y así entendí algo clave. Las piernas no fallan porque sí. Fallan porque dejamos que lo hagan. Porque no las cuidamos,
no las usamos, no las nutrimos como deberíamos. Pero también entendí algo más importante todavía. Si fallaron por descuido, también pueden mejorar con atención. Esa idea me dio esperanza. Si podía identificar qué estaba haciendo mal, tal vez aún estaba a tiempo de recuperar fuerza, de volver a moverme con libertad. Fue en ese momento que decidí investigar más. Y fue en ese camino donde descubrí algo que cambiaría por completo mi relación con el movimiento. Una vitamina olvidada por muchos, pero vital para las piernas. Cuando el dolor en las piernas se volvió parte de mi vida diaria, hice lo que haría cualquier persona: buscar soluciones. Al principio pensé que bastaba con descansar más, caminar menos, dormir mejor. Pero el alivio no llegaba, así que empecé a probar todo lo que me recomendaban. Fui a la farmacia y me llevé un arsenal de pomadas. Una para el dolor muscular, otra para la circulación, otra con mentol para la sensación de frescor. Me las aplicaba 3 veces al día. Algunas calmaban el ardor por un rato, otras daban una falsa sensación de alivio. Pero ninguna solucionaba el problema de raíz. El dolor seguía allí, esperando pacientemente a que la crema se evaporara. Luego vinieron los masajes. Me recomendaron un terapeuta que hacía maravillas con las piernas. Y sí, los primeros días salía más suelto, más ligero. Pero al cabo de una semana, todo volvía a ser como antes. El cuerpo se relajaba por unas horas, pero el problema seguía anclado donde siempre. También probé ejercicios. Me imprimí unas hojas con rutinas para personas mayores. Estiramientos, levantamientos de piernas, ejercicios en silla. Hacía lo que podía. Algunos días me sentía motivado, otros apenas podía completar una serie. Y lo peor no era el esfuerzo físico, sino la duda constante. ¿Estaré haciendo esto bien? ¿Esto sirve de algo realmente? Los médicos me recetaron medicamentos, analgésicos, antiinflamatorios, incluso algunos suplementos genéricos. Me dijeron que ayudaban a controlar el dolor. Y sí, durante un tiempo fue así. Pero el cuerpo se acostumbra. Lo que al principio funcionaba, pronto dejaba de hacer efecto. Y cada nueva pastilla venía con una nueva advertencia. Así pasaron los meses, alternando entre un producto y otro, entre la esperanza y la frustración. Me convertí en un experto en soluciones temporales. Cada día era una batalla silenciosa contra el dolor, la rigidez, la sensación de que mis piernas ya no eran parte de mí, sino un obstáculo más. Recuerdo un día en particular que lo cambió todo. Estaba en la cocina, sacando una taza del armario superior. Al bajar, sentí un tirón en la pantorrilla. Nada grave, pensé. Di un paso y mi pierna izquierda simplemente no respondió. Perdí el equilibrio y caí hacia un lado. No fue una caída aparatosa, ni me rompí nada, pero quedé allí, en el suelo, mirando al techo, con una mezcla de vergüenza, impotencia y rabia. Esa fue mi llamada de atención. Estar tirado en el suelo de tu propia cocina, sin fuerzas para levantarte de inmediato, te confronta con una verdad muy dura. Ya no estás tan firme como creías. Y eso duele más que el golpe. Esa noche, mientras me frotaba la pierna con una de tantas cremas, pensé en silencio. No puedo seguir así. No quiero pasar el resto de mis días dependiendo de un bastón o de una pastilla para moverme. Estaba cansado. Cansado de levantarme cada día con miedo al primer paso. Cansado de las promesas vacías en frascos de colores. Cansado de fingir que estaba bien cuando claramente no lo estaba. No era solo dolor físico. Era el peso mental de vivir limitado, de sentir que tu cuerpo ya no responde como antes. Entonces lo dije en voz alta, casi como un compromiso conmigo mismo. Algo tiene que cambiar. No sabía exactamente qué debía hacer. Solo sabía que no podía seguir apostando por soluciones que no funcionaban. No quería tapar los síntomas. Quería entender que estaba fallando en mí. Quería recuperar el control. Quería, simplemente, volver a caminar sin dolor. Lo que no imaginaba en ese momento era que la respuesta, la clave que marcaría la diferencia,
Estaba en algo tan pequeño y olvidado como una vitamina. Unas semanas después de aquella caída en la cocina, me encontré con un viejo amigo del barrio, don Mateo. Tiene 83 años y camina mejor que muchos de 50. Siempre ha sido un hombre tranquilo, pero enérgico. Nos cruzamos por casualidad en la panadería y mientras esperábamos el pan, notó que yo me apoyaba mucho en el bastón. «¿Qué te pasa, Manuel?», me preguntó con su tono suave. Le conté, sin entrar en muchos detalles, que mis piernas ya no eran lo que eran. Él me escuchó, asintiendo, como si ya supiera lo que venía. Y entonces, casi como quien comparte un secreto de familia, me dijo: «A mí me pasaba igual, hasta que empecé a tomar vitamina D». Me quedé en silencio. Vitamina D. Algo que siempre había oído mencionar por el sol, por los huesos, pero jamás, en todas mis consultas médicas, en todas las recetas y análisis, nadie me la había recomendado como parte de un tratamiento para recuperar la fuerza en las piernas. «No hace milagros», me aclaró, «pero si te falta, vas a notar la diferencia». Al principio, fui escéptico. Pensé que era una de esas modas nuevas, algo que se pone de moda un año y desaparece al siguiente. Pero esa misma tarde, llegué a casa y me puse a investigar. Y cuanto más leía, más sentido tenía. Resulta que la vitamina D no solo fortalece los huesos, sino que también es fundamental para el funcionamiento muscular. Ayuda a que los músculos trabajen bien, a mantener el equilibrio y a prevenir la debilidad. Además, muchas personas mayores tienen deficiencias sin saberlo, sobre todo si no se exponen al sol o no tienen una dieta variada. Fui al médico con esa información en la mano. Le pedí que me hiciera una prueba para ver mis niveles. Y sí, como sospechaba, estaban muy por debajo de lo ideal. Me recetó un suplemento diario, en gotas, fácil de tomar, sin efectos secundarios. Así empezó mi primer mes con la vitamina. No esperaba grandes cambios. De hecho, los primeros días no noté nada. Pero poco a poco, algo empezó a pasar. Al final de la primera semana, me di cuenta de que al levantarme por las mañanas, mis piernas no estaban tan rígidas. Al caminar por la casa, podía hacerlo con menos apoyo del bastón. Un día, sin darme cuenta, subí los 2 escalones del porche sin detenerme. Y cuando lo noté, me detuve en seco. Sonreí. Era algo pequeño, sí, pero era un comienzo. A medida que pasaban los días, los calambres nocturnos se fueron reduciendo. Empecé a dormir mejor. Tenía más energía durante el día. No era como si hubiese rejuvenecido 20 años. Pero sí era como si me hubieran quitado un peso invisible que me venía aplastando desde hacía tiempo. Mi humor también cambió. Me sentía más animado, más activo, con ganas de salir, de moverme. Ya no evitaba caminar, ya no lo veía como un castigo. Por primera vez en mucho tiempo, volví a disfrutar de un simple paseo por la manzana. Y entonces, una mañana cualquiera, me levanté de la cama y caminé hacia la cocina. Y ahí lo noté. No sentí miedo. No sentí la necesidad de agarrarme del borde de la cama, ni de medir cada paso como si caminara sobre hielo. Por primera vez en años, no temí tropezar al levantarme. Fue un momento simple, silencioso, pero profundamente poderoso. Porque cuando llevas años despertando con dolor, inseguridad o frustración, recuperar ese pequeño gesto, caminar sin miedo, se siente como un verdadero milagro. Desde ese día, supe que había encontrado algo valioso. No una cura mágica, pero sí una pieza clave que nadie me había dado antes. Una vitamina que, aunque pequeña, me estaba devolviendo algo inmenso: la libertad. La vitamina de la que me habló mi amigo y que me cambió la vida es una que todos conocemos de nombre, pero pocos valoramos realmente: la vitamina D. Sí, esa misma que siempre se menciona cuando se habla del sol. Durante años pensé que solo servía para los huesos y que bastaba con salir un rato a la calle para obtenerla. Pero estaba equivocado. La vitamina D no solo es importante, es esencial, sobre todo en personas mayores. Déjame explicarlo de forma sencilla. La vitamina D actúa como una especie de conductor dentro del cuerpo.
Ayuda a que el calcio que consumimos se fije bien en los huesos. Sin ella, el calcio se pierde, no se aprovecha. Pero eso no es todo. También juega un papel crucial en el funcionamiento de los músculos. Sin suficiente vitamina D, los músculos se debilitan, se fatigan más rápido, pierden fuerza. ¿Y adivina qué parte del cuerpo necesita más esa fuerza? Exacto, las piernas. Son los músculos más grandes del cuerpo. Son las que nos mantienen en pie, las que nos permiten movernos, sostenernos, tener equilibrio. Cuando les falta vitamina D, empiezan a fallar. Y nosotros lo sentimos en cada paso. La comparación que me hizo don Mateo fue muy clara. Es como echar aceite a una bisagra oxidada. Durante años, mis piernas eran como una puerta dura, que chirriaba cada vez que la abría. Me dolía, me costaba. Pero con la vitamina D, empecé a notar que esa bisagra, mis músculos, mis huesos, se volvía más fluida, más confiable. La deficiencia de vitamina D es mucho más común de lo que creemos, sobre todo a partir de los 60 o 70 años. ¿La razón? Muy simple. Dejamos de exponernos al sol como antes. Pasamos más tiempo dentro de casa. Nuestra piel, al envejecer, también pierde parte de su capacidad para producir esta vitamina. Y si a eso le sumamos una alimentación que no siempre incluye pescados grasos, huevos o lácteos fortificados, el resultado es un déficit silencioso. Lo más engañoso es que la falta de vitamina D no se nota de golpe. No hay una señal clara. Es como una niebla que se instala lentamente. Más dolor en las articulaciones, más cansancio, más caídas, más dificultad para levantarse. Y como todo eso se parece al envejecimiento normal, no lo cuestionamos. Pensamos que es lo que toca. Pero no tiene por qué ser así. No estamos hablando de una medicina compleja. No es un tratamiento caro ni invasivo. Es simplemente darle al cuerpo lo que ha perdido con los años. Reponer lo que antes se generaba de forma natural y que ahora necesita una pequeña ayuda externa. Desde que empecé a tomarla de forma regular, acompañada de un poco de ejercicio suave y una alimentación más consciente, mi cuerpo ha cambiado. No de forma espectacular, no de un día para otro, pero sí de forma real. Más equilibrio, más seguridad al caminar, menos dolor. Y algo más difícil de medir, pero igual de importante, más confianza en mí mismo. Y aquí quiero dejarte algo claro. No se trata solo de vivir más. Se trata de moverse con dignidad, de poder levantarte de la cama sin miedo, de caminar por tu casa sin pensar que te vas a caer, de salir a la calle y disfrutar del mundo sin dolor, sin limitaciones constantes. La vitamina D no es una solución mágica, pero puede ser una pieza clave. A veces, lo que más necesitamos no es algo complejo, sino algo básico, pero bien aplicado. Algo que el cuerpo ha estado pidiendo en silencio durante años. Por eso te lo cuento, porque nadie me lo dijo antes. Porque si yo hubiera sabido esto hace 10 años, quizás me habría ahorrado muchas caídas, muchos frascos de pomadas, muchas noches de frustración. Si tú también sientes que tus piernas ya no responden como antes, si el dolor te acompaña más de lo que te gustaría, pregúntate esto: ¿cuánta vitamina D tienes en tu cuerpo? Tal vez ahí empiece el cambio. Antes de descubrir lo que hacía falta en mi cuerpo, vivía en una especie de niebla. Me despertaba cansado, incluso después de dormir 8 horas. No era ese cansancio normal que uno siente después de un día largo, no. Era algo más profundo, más persistente, como si el cuerpo estuviera arrastrando un peso invisible desde adentro. Mis piernas eran las que más lo notaban, claro, pero no eran las únicas. Me costaba levantarme del sillón. Subir un escalón era una tarea que me hacía detenerme a tomar aire. Tenía dolores musculares casi todos los días, especialmente en las pantorrillas, los muslos, incluso en la espalda baja. No eran dolores fuertes, pero sí constantes, como una alarma suave que no se apaga nunca. También empecé a dormir peor. Me costaba conciliar el sueño y, cuando por fin lo lograba, me despertaba varias veces durante la noche. A veces por calambres, a veces simplemente por incomodidad. Y al día siguiente, la fatiga era aún mayor.
una especie de círculo del que parecía imposible salir. Todo eso, durante mucho tiempo, lo atribuí a la edad, a los años, a la normalidad de tener más de 70. Hasta que entendí que muchos de esos síntomas son típicos de una deficiencia de vitamina D. No son señales ruidosas, pero sí firmes. Te van desgastando, te van robando energía, seguridad y salud sin que lo notes del todo. El día que decidí hablar en serio con mi médico, le conté todo esto: el cansancio, la debilidad, los dolores, el insomnio. Y para mi sorpresa, no me recetó otra pastilla. Me pidió algo mucho más simple: un análisis de sangre. Con ese estudio básico, que no tardó ni 5 minutos, supimos que mis niveles de vitamina D estaban por debajo del mínimo recomendado. No era una emergencia, pero sí una alerta clara. Había que actuar antes de que el deterioro fuera mayor. Mi doctor fue muy directo. Muchos mayores como tú tienen deficiencia y no lo saben. Y cuando se la corregimos, la mejora es muy visible. Me recomendó empezar con una dosis diaria baja, fácil de tomar y sin efectos secundarios. En mi caso fueron gotas, que simplemente añadía a un poco de agua por la mañana. Pero también me dio una advertencia que hoy quiero compartir contigo. No todos los cuerpos son iguales, no todos necesitan la misma cantidad. Por eso, antes de lanzarte a tomar suplementos por tu cuenta, habla con un profesional. Un simple análisis puede darte una respuesta clara y ayudarte a evitar errores. Porque aunque la vitamina D es segura en la mayoría de los casos, tomarla en exceso, sin control, también puede traer problemas. Todo debe estar ajustado a tu situación, tu salud, tu edad y tus hábitos diarios. Lo importante aquí no es solo saber qué vitamina necesitas, sino cómo y cuánto la necesita tu cuerpo. La buena noticia es que descubrirlo es fácil. No hace falta internarse ni gastar fortunas. Solo hace falta prestar atención y hacerse escuchar. Yo pasé años creyendo que mi cuerpo estaba envejeciendo normalmente. Y sin embargo, lo que le faltaba era algo tan simple como esto. Hoy, cada vez que me levanto sin temor, cada vez que doy un paso firme sin dolor, agradezco haberme hecho ese análisis, porque ese pequeño gesto marcó una gran diferencia. Si sientes que estás más cansado de lo normal, si caminar te agota más que antes, si los dolores musculares son ya parte de tu rutina, tal vez tu cuerpo te está hablando, tal vez te está pidiendo algo que le falta, y tal vez, como me pasó a mí, una simple gota al día puede ser el primer paso hacia una vida con más energía, más movimiento y más dignidad. Decir que todo cambió solo por la vitamina sería mentirte. La verdad es que fue una pieza clave, sí, pero no fue la única. Lo que realmente hizo la diferencia fue entender que mi cuerpo necesitaba más que un suplemento. Necesitaba movimiento, nutrición y un poco de disciplina diaria. Después de un par de semanas tomando la vitamina D, empecé a sentirme un poco más fuerte. No mucho, pero lo suficiente como para pensar. ¿Y si empiezo a moverme un poco más? Así que eso hice. Empecé con algo sencillo. Nada de gimnasios, máquinas, ni grandes rutinas. Solo estiramientos suaves por la mañana, ahí mismo en la habitación. Me levantaba, me sentaba al borde de la cama y estiraba las piernas durante un par de minutos. Después hacía movimientos circulares con los tobillos, flexionaba los pies, movía las rodillas. Todo muy suave, sin forzar nada. El objetivo no era cansarme, era despertar el cuerpo. Luego empecé a caminar dentro de la casa. Al principio, solo del dormitorio al comedor. Luego, ida y vuelta por el pasillo durante 5 minutos. Lo convertí en un hábito. Cada mañana, después del desayuno, caminaba. A veces con música suave, otras veces en silencio, solo escuchando el sonido de mis propios pasos. Era como recordarle a mis piernas para qué estaban hechas. Y así, poco a poco, el cuerpo comenzó a responder. Sentía más firmeza al pisar, menos rigidez al levantarme. Era como si los músculos despertaran después de un largo sueño. Pero no era solo movimiento,
También entendí que la alimentación tenía un papel fundamental. Empecé a cuidar más lo que comía. Aumenté los alimentos ricos en calcio, yogur natural, queso fresco, almendras. También incluí más magnesio, que ayuda al funcionamiento muscular, espinacas, plátanos, avena. Y por supuesto, proteínas, huevos, pescado, lentejas. No cambié mi dieta por completo, solo ajusté pequeñas cosas. Cambié el pan blanco por pan integral, reemplacé los dulces por frutas y sobre todo, empecé a tomar más agua. Antes tomaba muy poca, ahora tengo una botellita cerca todo el día. La hidratación también afecta a los músculos, y no lo sabía. Mi rutina diaria se volvió algo sagrado. No perfecta, pero constante. Estiramientos por la mañana, caminata suave, buena alimentación, un poco de movimiento por la tarde, y mi vitamina, siempre a la misma hora. No fue fácil todos los días. Hubo jornadas de mucho cansancio, de poca motivación, pero me repetía a mí mismo algo muy simple. No necesito hacer mucho, solo necesito hacerlo todos los días. Y eso marcó la diferencia. Hoy no soy un atleta, ni pretendo serlo, pero camino con más seguridad. Ya no tengo miedo de subir un escalón, ni de quedarme solo en casa. Mis piernas están más firmes, mi cuerpo más despierto, y lo mejor de todo, mi mente más tranquila. Porque cuando el cuerpo se mueve, el ánimo también mejora. Hay algo en el movimiento, por pequeño que sea, que nos devuelve la sensación de estar vivos, de estar en control. Por eso, si me estás escuchando y piensas que es tarde, que no puedes, que ya no vale la pena, quiero decirte esto. No necesitas gimnasio, necesitas constancia. No se trata de correr, se trata de no detenerse, de dar pasos, aunque sean cortos, de hacer algo cada día para recordarle al cuerpo que todavía puede. Y créeme, cuando lo haces, el cuerpo te responde. Y con el tiempo, hasta te lo agradece. Hoy, cuando me levanto por la mañana, lo primero que hago es dar gracias. No solo porque tengo otro día por delante, sino porque puedo levantarme, sin miedo, sin dolor, sin esa rigidez que antes me atrapaba desde la cadera hasta los pies. Puedo apoyar los pies en el suelo y caminar hacia la cocina sin detenerme a pensar si lo lograré. Ese gesto tan simple, tan cotidiano, para mí es un verdadero regalo. Mi bastón, ese compañero inseparable durante años, ahora descansa apoyado en una esquina. No lo he tirado, uno nunca sabe cuándo puede hacer falta, pero ya no lo necesito a cada paso. Salgo a la calle solo, sin ayuda, sin temor. Voy a la tienda, al parque, a visitar a mis nietos. Y cuando camino, lo hago erguido. Ya no me arrastro, ya no me esfuerzo. Camino con libertad. Dormir también ha cambiado. Donde antes había insomnio y vueltas eternas en la cama, ahora hay descanso. El cuerpo, al no doler, se relaja. El sueño es más profundo. Y al despertar, me siento con energía, como hace años no me sentía. Pero lo más bonito de este cambio no es solo lo que yo siento, sino lo que ven los demás. Mis hijos, que antes estaban preocupados, ahora me llaman y me dicen: «Papá, estás mejor, ¿verdad? Se te nota en la voz». Mis vecinos, que antes me veían caminar lento por la vereda, ahora me saludan con una sonrisa. «Don Manuel, ¿cómo se nota que ha mejorado?». Incluso mi médico, cuando fui al último chequeo, se sorprendió. Me hizo caminar de un lado al otro del consultorio y me dijo: «Lo felicito, está mucho más firme, siga así». Todo eso, esas pequeñas cosas, me hicieron darme cuenta de lo lejos que había llegado. No estoy diciendo que soy el de antes. Los años siguen pesando, claro que sí, pero ya no me pesan en las piernas, ya no me pesan en el alma. Recuperar el movimiento no es solo cuestión física, es emocional, mental, espiritual, incluso. Cuando uno no puede moverse bien, empieza a encerrarse, en su casa, en su mente, en su miedo. Y eso te roba la alegría, la autoestima, las ganas.
Pero cuando vuelves a caminar sin dolor, cuando te das cuenta de que puedes salir sin ayuda, algo dentro de ti cambia. Es como si recuperaras una parte de ti que habías perdido sin darte cuenta, como si volvieras a ser tú mismo. Hoy hago cosas que antes ni me planteaba. Riego las plantas, ordeno mi armario, camino con mis nietos, subo escaleras, bajo al parque, me siento en una banca a tomar sol. Y todo eso, que parece tan simple, es lo que me hace sentir vivo. Me he dado cuenta de que no se trata de hacer grandes cosas, sino de disfrutar las pequeñas, de moverse sin dolor, de no depender de nadie, de poder decir, hoy salgo porque quiero, no porque me llevan. Y si tuviera que resumir todo este camino, este cambio, esta transformación en una sola frase, sería esta: caminar sin dolor me devolvió la dignidad. Porque cuando puedes moverte libremente, cuando tu cuerpo te responde, también se despierta algo en tu espíritu, y entonces, vivir deja de ser una lucha, para volver a ser una alegría. Hasta aquí te he contado mi historia, cómo pasé de caminar con miedo y dolor a moverme con libertad. Pero ahora, antes de que tomes cualquier decisión, quiero hablarte con toda la honestidad del mundo, porque esto no va de milagros, va de conciencia, de cuidado y de pasos bien dados. Lo primero que debes saber es esto: no te automediques. Sí, yo mejoré gracias a la vitamina D, pero no todas las personas tienen la misma necesidad, ni la misma condición de salud. Lo que me ayudó a mí, puede que a ti te ayude de forma diferente, o puede que necesites ajustar la dosis, el formato o el tiempo. Por eso, lo más importante antes de empezar es consultar a tu médico de confianza. Con un simple análisis de sangre, puedes saber si te falta vitamina D y en qué nivel está tu cuerpo. Esa información es oro, porque te permite tomar decisiones con seguridad, no con suposiciones. Y además, si ya estás tomando otros medicamentos, tu médico sabrá cómo hacer que todo funcione en conjunto, sin riesgos. Tampoco quiero que pienses que esto es una cura milagrosa. No lo es. La vitamina D no borra 20 años de desgaste, no rejuvenece de la noche a la mañana, pero sí puede darte ese empujón que tu cuerpo necesita para empezar a recuperar fuerza, energía y movilidad. Yo lo viví. Lo que me dio fue una base, una especie de suelo firme sobre el que pude construir nuevos hábitos, nuevas rutinas. Pero sin movimiento, sin una buena alimentación, sin un poco de disciplina diaria, los resultados serían mucho más lentos, o directamente no llegarían. Por eso, si decides empezar este camino, hazlo completo. Aquí van algunos consejos que me funcionaron y que pueden ayudarte también. Consulta a un profesional antes de tomar suplementos. Pide un análisis de sangre para conocer tu nivel de vitamina D. Toma el suplemento siempre a la misma hora del día, con una comida. Aprovecha el sol. 15 minutos al aire libre, cada día, ayudan mucho. Muévete, aunque sea poco, aunque sea dentro de casa. El cuerpo necesita activarse. Cuida tu alimentación. Más calcio, más proteínas, más verduras. Bebe agua. Parece un detalle menor, pero la hidratación mejora todo el sistema. Y lo más importante, no te rindas si no ves resultados inmediatos. Esto lleva tiempo. Yo empecé a notar pequeños cambios a las 2 semanas, y cambios importantes al mes. Pero cada cuerpo es distinto. La clave está en la constancia, en no dejarlo al segundo intento, en confiar en el proceso. También quiero decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho hace años. No esperes a no poder moverte para actuar. No esperes a caerte, a depender del bastón, a tener miedo de estar solo en casa. Cuanto antes empieces, más fácil será evitar el deterioro. Más sencillo será recuperar fuerza, equilibrio, libertad. Y si ya estás en un punto donde te cuesta mucho caminar, donde cada paso parece un esfuerzo, no pierdas la esperanza. Siempre se puede mejorar algo. Siempre.
aunque sea poco, aunque sea empezar por levantar las piernas en la cama cada mañana. Todo suma. Recuerda esto, no se trata de llegar lejos, se trata de poder moverse, de vivir con dignidad, de saber que tú sigues al mando de tu cuerpo, que puedes dar ese paso sin miedo, y que, con un poco de ayuda, como esta vitamina y unos buenos hábitos, ese paso puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Si has llegado hasta aquí, solo puedo decirte gracias. Gracias por escucharme, por acompañarme en este viaje que empezó con dolor y terminó con esperanza. Miro hacia atrás y todavía me cuesta creer lo lejos que he llegado. De no poder levantarme sin dolor, a volver a caminar con firmeza. De depender de otros para las cosas más simples, a recuperar mi libertad. Y todo empezó con algo pequeño. Reconocer que había un problema. Aceptar que no era normal vivir con dolor y que tenía derecho a buscar una solución. Después vino el segundo paso. Actuar. Hacerme ese análisis. Empezar con la vitamina. Cambiar mi rutina. Cuidar lo que como. Moverme, aunque al principio fueran solo 5 minutos al día. Y lo más importante, no rendirme. Ser constante, incluso cuando no tenía ganas. Porque el cuerpo mejora con lo que haces a diario, no con lo que haces de vez en cuando. Hoy puedo decirte esto con certeza. Sí se puede mejorar. No importa si tienes 60, 70, 80 o más. Siempre hay algo que se puede hacer. Siempre hay un pequeño paso que puede marcar la diferencia. Y muchas veces, solo necesitas que alguien te lo recuerde. No estoy diciendo que todo es fácil. Tampoco que todo el mundo va a mejorar de la misma manera. Pero sí quiero dejarte esta idea en el corazón. A cualquier edad, siempre vale la pena intentarlo. Porque el cuerpo, incluso con años encima, responde. Se adapta. Agradece el cuidado. Quizá ahora mismo estés escuchándome desde tu cama, con dolor en las piernas. Tal vez te cuesta caminar, te sientes cansado o sientes que ya es tarde para empezar. Pero no es tarde. Nunca es tarde. Si yo, a mis más de 80 años, pude volver a sentirme fuerte, tú también puedes. Solo necesitas información, voluntad y empezar. No mañana, no el lunes, hoy, con un pequeño paso. Porque ese primer paso puede ser el que cambie todo. Así que aquí termina mi historia. Pero tal vez hoy empiece la tuya. Antes de irme, quiero pedirte algo. Quiero conocerte. ¿Cuántos años tienes y desde dónde estás viendo este video? Déjamelo en los comentarios. No estás solo. Somos muchos los que estamos en este camino de aprender a cuidarnos mejor. Y si este video te sirvió, compártelo con alguien que lo necesite. Un amigo, una hermana, un vecino. A veces, lo que cambia una vida no es una medicina. Es una palabra a tiempo. Gracias por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo. Y recuerda, si yo pude, tú también puedes.